les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 40D, Argentina en Democracia, el programa en donde, a través de resaltar los hechos importantes, culturales, sociales, políticos, vamos buscando todos aquellos avances, las deudas de esta democracia que hemos sabido construir en estos 40 años, en estas 4 décadas. Y hoy nos vamos a ir 35 años atrás, 23 de mayo de 1988, un hito, que lo que consideran algunos un hito, en las protestas. Le dicen algunos la marcha que cambió el país, la marcha blanca, la reivindicación docente de 1988, que había tenido su germen a fin del ciclo lectivo de 1987 y que tuvo un inicio de clases en 1988 de 40 días de paro ininterrumpido y culminó ese 23 de mayo de 1988. De ahí a otro emblema de la lucha de la clase trabajadora y sobre todo de los docentes, el 2 de abril de 1997, esa gran clase pública que duró más de 1000 días, la Carpa Blanca, emblema de la lucha docente. Hoy hablamos de esto en 40D, Argentina en Democracia. Comenzamos. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Dos puntos emblemáticos en la lucha docente y en la lucha obrera, en la lucha de los trabajadores. La Marcha Blanca de 1988, la Carpa Blanca de 1997. Dos momentos muy diferentes, pero en donde estaba esa cuestión de luchar no solo por el salario y también porque las dos se convirtieron en diferentes hitos de cada década. Oscar Ruibal es secretario de Coordinación Gremial de UPC, pero hace muchísimos años que es un referente de los educadores de Córdoba. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, y Fernando Aysiczon es historiador, es especializado en sindicalismo. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias. Bueno, aprovecho, además, yo sé que tenés una larga tradición de lucha, Oscar, pero antes de pedir nuevamente otro de los tapes que ha preparado la producción, aprovecho, Fernando, para dar el contexto de esos años de democracia. Se volvió a la democracia en el año 83 y la conflictividad tenía que ver con esos reclamos de lo que había ido dejando la dictadura y que, bueno, ahora se daban en democracia, ¿no? Uno de ellos, bueno, era pero digo, había muchos otros, ¿no? Sí, efectivamente, el retorno a la vía democrática significó para el sindicalismo, básicamente se conoce como el proceso de normalización sindical, que es volver a reconstruir la vida interna de los sindicatos, las normativas, el modo de funcionamiento, pero además también la realización de elecciones para renovar autoridades, porque la mayoría de los sindicatos habían sido intervenidos en dictadura. Por un lado. Y por otro lado, la primera experiencia democrática post-dictadura va a tener al poco tiempo grandes dificultades en el plano económico, por lo tanto los sindicatos tienen el frente interno, digamos, de normalización sindical por un lado, y por otro lado, hacer frente también al deterioro de la situación económica que vivía la clase trabajadora. Entonces hay un combo muy interesante frente al cual el sindicalismo argentino tiene que pararse. Y la cuestión de la democracia también está muy presente, y en el caso del sindicalismo docente en particular, porque es uno de los pocos sindicatos que levanta la bandera de la reincorporación de los cesanteados, docentes cesanteados. Entonces incorpora a muchas de sus demandas
la cuestión de los derechos humanos, la memoria por lo que ocurrió con la desaparición en dictadura, y le va a poner un plus a esas demandas salariales de un contexto en donde la democracia tiene que ofrecer algo más que mejoras salariales. Oscar, ¿cómo lo vivían ustedes? A ese proceso antes de llegar, digo, si nos proponemos hacer ese recorrido cronológico que vamos a hacer de la vuelta a la democracia y hasta la llegada a ese gran emblema de la lucha docente que fue la Marcha Blanca. Sí, como bien señala Fernando, digamos, el periodo de la recuperación de la democracia, ya por ejemplo en Córdoba, la Unión de Educadores, en el año 81, 82, comenzamos, algunos compañeros que venían ya de la vieja guardia, predictadura, con compañeros que recién nos incorporamos a la docencia, a tomar contacto, digamos. Aquellos que tenían ya un poco más de experiencia, digamos, a través de un trabajo muy cuidadoso, sobre todo porque estábamos todavía en la dictadura, se empezaron a elegir lo que serían los delegados escolares, o sea, referentes de las escuelas, hacer los primeros planteos, y luego cuando se recupera la democracia, comienza este proceso, por un lado, de recuperar las normas que había abrogado la dictadura, y reincorporar docentes que habían sido cesanteados, compañeros que volvían del exilio, y eso, bueno, significó un proceso muy rico, digamos, ¿no?, entre las viejas y las nuevas generaciones. Y aquí en la provincia de Córdoba se dio un proceso también bastante interesante, porque una de las primeras medidas que toma el gobierno democrático del doctor Alfonsín es hacer un congreso pedagógico, que estuvo como sede acá en la provincia de Córdoba. Y allí hubo una fuerte controversia en torno, digamos, a temas centrales, el lugar de la escuela pública, el lugar del Estado, la participación de los distintos actores de la sociedad en educación, etc. O sea que los primeros años de la democracia fueron muy ricos en eso, y sobre todo fue un periodo de mucho nivel de participación y afiliación. Digamos, ¿no? Es decir, la gente, digamos, vos ibas a las escuelas, hacías la militancia sindical y había bastante riqueza en la participación de la gente, ¿no? Qué lindo volver a saber y a revivir eso, digamos, que se vivía con la vuelta a la democracia después de esos años durísimos de la dictadura cívico-militar. Vamos a meternos de lleno en esto que hablábamos al principio. ¿Cómo se llega? ¿Cuál es el contexto en el que se llega a la Marcha Blanca de 1988? Un conflictivo ciclo lectivo de 1987 que tiene una particularidad. Un poco el emblema de ese fin de clases es, si estamos así, el año que viene así no comenzamos. Lo vemos. 1988. El paro docente llevaba más de un mes y tenía un alto grado de acatamiento. El 23 de mayo, decenas de miles de maestros confluyeron en la avenida 9 de Julio. Los obreros de la tiza, como se llamaban a sí mismos, se convertían en un actor de peso en la democracia. La Marcha Blanca pedía unificar el salario en todo el país, paritarias nacionales, una ley de financiamiento educativo y una nueva ley nacional de educación. Un ciclo 1987 que termina ya con algunos reclamos, y eso se plasma en el inicio de clases del 88, Oscar. Sí, exactamente. Vale recordar que había mucha disgregación salarial en las provincias. Es decir, y por otro lado, todavía teníamos un sistema educativo dividido entre escuelas o niveles que dependían de las provincias, particularmente el nivel inicial, el primario, que ya había, por ejemplo, en el caso de primaria, muchas escuelas habían sido trasladadas a las provincias en la época de la dictadura militar, en 1978, pero gran parte de las escuelas secundarias de nivel superior pertenecían a la órbita nacional, fueran tanto estatales como de gestión privada. Entonces había muchísima disgregación. Entonces uno de los motorizadores fue tomar como referencia, ya empezamos con esta historia en el año 1987, y luego fue uno de los elementos orientadores, es lograr, digamos, un piso salarial común, digamos, que sirviera de referencia y que ningún docente cobrara menos que eso. El punto de referencia era el salario de los docentes de Río Negro. Claro. A la par de ello también se daba un proceso muy interesante. Que hay que decirlo, los salarios, en ese momento los salarios patagónicos eran los más altos. Eran los más altos. Y en este caso no solamente por las características de provincia patagónica, sino porque justamente era como el mejor promedio. Claro.
Y el otro dato interesante, aparte de como se señala allí en la presentación de una nueva ley de educación, estaba el planteo de que no solamente los docentes, sino los sectores trabajadores del ámbito estatal querían poseer una herramienta que tenían los trabajadores del ámbito privado, que eran las paritarias. Claro. Esto que parece tan común hoy día, en ese entonces solamente gozaban ese derecho los trabajadores del ámbito privado. Entonces los trabajadores docentes, los de salud, los del Estado, digamos, las discusiones sobre sus condiciones de trabajo las podía hacer el sindicato, pero las normas sobre esas condiciones de trabajo se hacían a través de un estatuto que se discutía en las legislaturas. Entonces nosotros queríamos tener también ese atributo propio de los trabajadores. Quédate por ahí porque te quiero preguntar, Fernando, bueno, eso que dice Oscar, algo que tenemos tan naturalizado en las paritarias, las discusiones, no era natural para muchos gremios. No, al contrario, muchas de las demandas del sindicalismo argentino en general, al recuperar la democracia, era volver a la situación en el año 74, por ejemplo, en las discusiones con convenios colectivos de trabajo, y lograr precisamente, digamos, saldar estas cuestiones que quedaban en el tintero, que era determinar el nivel de salario, ¿no? Pero por otro lado quería señalar una cosa interesante, que es el sindicalismo docente al interior del sindicalismo más en general, mediados de la década de los 80, está atravesando una transformación del capitalismo a nivel mundial, en donde lo que está en discusión es precisamente la reformulación de las condiciones de trabajo de la clase trabajadora, ¿no? Que son los prolegómenos de la década del 90. De lo que va a venir después, claro. Sí, y en el caso del Congreso Pedagógico Nacional es muy interesante porque si bien se discute el sentido de la educación, en la democracia recuperada, la ley de financiamiento y la cuestión salarial, también está muy presente en ese sentido el cambio de época que ya preanuncia nuevas condiciones para la educación, para la vida y para el trabajo, como se decía en la época, ¿no? ¿De qué está hablando esto? Digamos de que la clase trabajadora está frente a un escenario en el cual se tiene que reacomodar y no es un escenario favorable. La ley de financiamiento educativo va a tener resolución mucho tiempo después, y a los pocos años de este gran conflicto docente tenemos la sanción en el año 93 de la Ley Federal de Educación, que es la que consolida la descentralización del sistema educativo. Es decir, Totalmente. lo que estamos viendo en el 88 es la antesala del 93, no es un conflicto que está aislado, sino que está en el medio de un momento muy convulsivo, en donde de trasfondo está el reordenamiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y en particular de los trabajadores docentes también. Si bien estaban en la calle, si bien obviamente estaban protestando, querían un salario, lo entendían también los docentes en aquel momento, diciendo no solamente estamos peleando por salario, lo vemos. Contamos con los medios, los mínimos medios para dar clases. O sea, uno de nuestros puntos es el salario, pero no solamente el salario, sino además la reivindicación docente y de nuestros alumnos, que están en las condiciones peores dando clases. Desde los 4 puntos cardinales del país para que el gobierno, el país, sepa que el docente es un trabajador. Somos los trabajadores de la tita. ¿Y los chicos cómo están? Fíjate que a la carga socioeconómica que reciben de parte de la casa porque el padre está mal, tiene que encontrar una maestra mejor y encuentra una maestra con una carga también. Entonces, ¿los chicos cuándo? Y a lo poco que el gobierno se interesa en los niños, a pesar de que usan esto como que a los maestros, los niños no les interesa, realmente al que no les importa es el gobierno. No somos reclamadores de sueldo. ¿Qué se creen? Que los maestros caminan desde la quebrada de Humahuaca por unos pesos, que caminan desde Misiones por unos pesos, que vienen desde Tierra del Fuego por unas monedas, o desde la cordillera de la capital por pedir unos pesos más. Reclamo unificado y unificación también de esa conciencia de clase. Digo que poquitos testimonios, obviamente estos eran algunos reflejos de lo que había, pero digo, se ve mucho eso, ¿no? Sí, y además una característica interesante del sindicalismo docente en particular en Argentina es la capacidad de instalar una demanda que es muy cara a la sociedad argentina, que es el valor de la educación pública, ¿no? Que eso la ha, digamos, destacado en el contexto latinoamericano. Entonces,
esas protestas que vemos ahí en esas imágenes, que son muy coloridas, además hay una preponderancia de mujeres, maestras, que están ahí en la calle, cantando, marchando, tiene que ver también con el valor que se le otorga a la educación pública en Argentina, que no está desconectado de la condición salarial porque ha sido vista, y sigue siéndolo en la actualidad, como un medio de ascenso social. Es decir, educarse para progresar en términos también de posiciones en la estructura social. Hay algo que llama la atención, obviamente, que he leído con el diario del lunes, por eso también en este programa intentamos contextualizar y para eso traemos a gente que sabe, pero una cadena nacional que hace Raúl Ricardo Alfonsín, creo que es, por lo menos lo tengo apuntado, en la 4ª semana de paro, habla el presidente, 4ª semana de paro del inicio del ciclo lectivo de 1988. En esa cadena nacional, Alfonsín caracteriza la huelga docente como grupos desestabilizadores, expresiones antidemocráticas e incluso llega en algún momento, algo que complica después, entiendo, las negociaciones, a adjudicar la movilización a intentos golpistas. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Cómo se vivió en aquel momento esa cadena? O por lo menos ese mensaje del presidente tan fuerte. Sí, fue un revulsivo, digamos, consolidó las medidas de fuerza, porque una de las cosas que no logró ver en ese momento el presidente Alfonsín, que en realidad era un movimiento, digamos, que era transversal en términos políticos. Es decir, a ver, aquí en Córdoba teníamos un gobierno radical, era el doctor Angelos, y no obstante ello, gran parte de la militancia, digamos, los activistas, quienes se adherían a la medida de fuerza, que eran mayoritarias, eran docentes que simpatizaban con el radicalismo. Claro. De hecho, vale señalar una situación en Córdoba, hasta diría heroica, de la docencia cordobesa. A mitad de la medida de fuerza, que duraron 46 días, el gobierno de la provincia llevó adelante, digamos, una medida por la cual estableció el salario en la provincia de Córdoba que pedíamos a nivel nacional en la CETERA. Se hizo asambleas en las distintas delegaciones de la Unión de Educadores y por mayoría decidimos continuar el paro, porque el paro no solamente tenía una connotación salarial, sino también tenía que ver con el logro de las paritarias, la defensa de la escuela pública. Y a nosotros en aquel entonces nos habían hecho los descuentos y eran terribles. Entonces, y otra cosa, digamos, que allí también el gobierno no esperaba, era el corolario de esos 46 días, que fue la marcha del 23 de mayo, que fue impresionante, fueron 6 días de marcha de los distintos puntos del país, y en el caso de la provincia de Córdoba, yo me acuerdo un dato que puede ser anécdota. ¿Te puedo pedir que te guardes ese datito para el comienzo del próximo bloque? Bien. Puede ser, porque la verdad que está más que interesante hablar sobre esa confluencia desde los 4 puntos cardinales, como se le dijo, allí en el Congreso y hacer llegar ese reclamo al centro del poder, obviamente, porque venían de todos lados. Ahora sí nos vamos a la primera pausa en 40D Argentina en Democracia y ya venimos.